Buenas noches, profesor. El tema para esta semana es el tributo. ¿Qué es el tributo? Esta es una obligación de un derecho público establecida mediante una ley para sostener los gastos públicos conforme al principio de la capacidad de cada persona. Este tributo está normado bajo el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en sus siglas son SNPT. En el artículo define como un tributo aquellas prestaciones en dinero, las cuales pueden ser impuestos, tasas o en contribuciones especiales, que es Estado en su ejercicio de imperio exige con el fin de obtener los recursos para cumplir con los gastos. ¿Cuáles son las características del tributo? Es impuesto por el Estado mediante una ley. Este se da de acuerdo a la capacidad económica de cada contribuyente. Se divide en tres tipos, como lo habíamos indicado anteriormente, en impuestos, en tasas o en contribuciones especiales. Además, son para cubrir los gastos para los que fueron creados y son exigidos por medio de potestad tributaria del Estado. Luego, ¿qué diferencias hay o cuáles son las diferencias entre el impuesto y las tasas? Los impuestos se pueden disponer de los recursos cuando ingresan en las arcas del Estado. Mientras tanto, las tasas corresponden a una retribución pagada y guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o del servicio ofrecido. Otra de las diferencias es que los impuestos no guardan una relación directa e inmediata con un beneficio específico, derivado para el contribuyente. Mientras tanto que las tasas nacen como una recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado, prestar una actividad, un bien o un servicio público. Otra diferencia es que los impuestos, su pago no es opcional ni discrecional, se puede forzar su cumplimiento a través de la jurisdicción coactiva, la ley. Mientras tanto, las tasas son los valores que se establecen como una obligación tributaria, excluyen la utilidad que se deriva de la utilización de dicho bien o el servicio de este. Ahora muy bien, ¿qué es el precio público? El precio público es el que financia los servicios o actividades que brinda el sector privado. ¿Cuáles son algunas de las tres diferencias con relación a la tasa? En el caso de las tasas, solo la brinda el Estado y puede ser por ley. Que el precio público es por contrato y nace de una forma voluntaria. Los precios públicos no tienen que estar adaptados a la capacidad del pago o del coste del servicio. Ahora tenemos tipos de obligaciones tributarias. Existen dos. Están las obligaciones tributarias especial, que esta es con relación al pago del tributo. Se entiende como el cumplimiento de una obligación, la llamada obligación tributaria, con el fin de que su ingreso sea la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo para solventar los gastos públicos. Las obligaciones accesorias. Estas dependen de una obligación o de la obligación principal y existen dos, que son las accesorias de índole patrimonial y las tendientes a cumplir con deberes formales. La importancia de estas obligaciones viene muy bien definida en el artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que indican que la obligación tributaria nace por la realización de hecho generador que se va a establecer ese vínculo jurídico entre el sujeto activo y un sujeto pasivo. Entre otras palabras, es la relación entre el Estado y los administrados. Por último, tenemos la siguiente pregunta en la tarea. Si usted fuera diputado o diputada y se tiene la necesidad de un hospital, ¿por cuál tributo financiaría ese hospital? Considero que sería el tributo del impuesto, más que es
impuesto, valga la redundancia, por mediante de una ley y por lo tanto al usted adquirir ciertos servicios tiene que pagarlo de forma obligatoria. Entonces, en percepción, un ejemplo sería un impuesto, ¿por qué no a la gente, un ejemplo que va a los hospitales privados? Como el impuesto va de acuerdo a la capacidad económica de la persona y lo que puede pagar en ese momento, para nadie es un secreto que los hospitales privados, quien tiene mayor facilidad son las personas eh, de un nivel económico alto. Entonces, podría incluirse en aquellos servicios tal vez que sean elevados y se puedan utilizar, ese rubro e incluirlo en el impuesto y así poderlo cobrar y para ser utilizado, ¿verdad? Muy importante en la construcción del hospital, ¿verdad? Eso podría ser un punto. Otro punto, tal vez inclusive lo que son los moteles, ¿por qué no, verdad? A pesar de que puede ser que vaya toda clase de extracto social, para nada es un secreto tampoco que hay habitaciones más caras y otras más baratas, pues entonces se va a tener mayor ganancia en las que son caras, ¿verdad? Entonces, de mi percepción y de acuerdo a lo estudiado, considero que el impuesto es una forma, digámoslo así, más rápida para poder obtener el dinero para la construcción de lo que es el hospital, dado que los demás, eh, a pesar de que se tengan que dar o se dé o no sea el servicio o sea una contribución, pues va a ser muy lenta la recaudación, ¿verdad? Entonces, el impuesto, al estar regulado por una ley o impuesto por la ley, pues obliga más al contribuyente a pagarlo y por lo tanto es más rápido obtener el dinero para la construcción del hospital. Ese sería mi comentario con respecto a esta última pregunta. Buenas noches.